Petición. Diputados piden al Ministerio Público desplegar fiscales para actividad de oposición. Privativa de libertad. Fiscal peruano reveló que expresidente Humala usó cuenta bancaria con dinero ilícito. Participación. Expresidentes del Grupo IDEA serán observadores en eventos de la unidad. Conversatorio. Ramón Lobo y Miguel Pérez Abad participan en Foro Economía y Constituyente. Llamado. Fede Cámaras pide al gobierno escuchar opinión de ciudadanos este domingo. Investigaciones. Fiscalía de Colombia confirma que Odebrecht asumió costos de campaña de Juan Manuel Santos. Vendaval. Muguruza arrasa con Rybarkova y se mete en la segunda final de Wimbledon. Viral. Maluma es tendencia en las redes por posar con libro de Albert Camus. Te agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro. ¿Cómo? Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les saludamos en nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, Andrina Yepes y Milagros Zambrano, le presentamos lo que es noticia en las últimas horas. Comenzamos. Diputados a la Asamblea Nacional por la Unidad pidieron al Ministerio Público que despliegue a fiscales en todo el país este domingo 16 de julio. Mauli Aldana nos cuenta más. Buenas tardes. El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Juan Miguel Mateos, consideró que cualquier sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la jornada de este domingo sería un delito, esto en virtud de los señalamientos que ha hecho el diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Pedro Carreño, quien han dicho que esta jornada es inconstitucional y que acudiría al máximo tribunal del país a solicitar que se anule. Tenemos que recordarle a Michael Moreno, tenemos que recordarle a Pedro Carreño que se trata de una consulta pública, una consulta popular en el marco del artículo 70, que de acuerdo con la Constitución no tiene por qué ser organizada por el Consejo Nacional Electoral y por ningún órgano de la Administración Electoral. De nuestro aporte, ustedes continúan con mucho más desde el estudio. Muchísimas gracias, Maoli. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, aseguró que la convocatoria de la Asamblea Nacional para este 16 de julio no es un acto de votación, sino una actividad de agitación política similar a una manifestación. Manuel Covela nos ofrece los detalles. La jefa del Poder Electoral señaló además que el proceso que impulsan la Mesa de la Unidad Democrática y Sociedad Civil carece de valoración jurídica. Aseveraciones que hizo ante representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, a quienes presentó el proceso electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. Tú dices que hay dos eventos. Hay un evento el domingo. El evento que hay es el simulacro. Lo otro, bueno, eso es parte de lo que es una estrategia política, es una actividad para la agitación política, como puede ser una manifestación, una marcha, una concentración o las mismas barricadas que han estado haciendo. Mejor una encuesta, mejor una actividad de agitación política de esta naturaleza que una barricada que degenera en violencia. Lucena señaló que para las elecciones del 30 de julio el CNE identificó centros de votación ubicados en zonas que consideran álgidas e inseguras. Por ello, advirtió que se tomarán medidas ante eventuales amenazas a la participación de los electores. Una escuela que no permita que el Consejo Nacional Electoral, en uso de sus funciones constitucionales, abra un centro de votación, ese centro de votación perderá definitivamente su estatus como directorio dentro del directorio de centros de votación y esos electores serán reubicados en otro centro electoral que decidiremos. Esto es de cara a las elecciones del 10 de diciembre. Informó que los centros de votación serán tomados desde una semana antes a la elección, es decir, el domingo 23 de julio, y reiteró que solicitaron al Ejecutivo que los declare zonas de seguridad con un perímetro de 500 metros. El Poder Electoral también realizará este domingo la auditoría de producción de las máquinas de votación y el próximo será para el software de totalización. En estos procesos participan representantes de grupos de electores y observadores sectoriales. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral, Manuel Covela, Noticiero Venevisión.
La fiscal general de la República, Alicia Ortega Díaz, denunció la anulación del pasaporte del director de actuación procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, quien pretendía viajar a Argentina para asistir a la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. También informó sobre la designación de fiscal número 55 para dar seguimiento a las investigaciones al caso Odebrecht en Venezuela. La fiscal 55 nacional del Ministerio Público, Pedro Lupera, inició las primeras citaciones relacionadas con el caso Odebrecht. La fiscalía comenzó en enero de este año las investigaciones para determinar si la empresa brasileña realizó sobornos para la ejecución de obras, como ha sido en otros países de América Latina. El exministro de Obras Públicas e Infraestructura, Ayman El-Trudi, rechazó la citación del Ministerio Público a su esposa y su suegra por estar presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht. El-Trudi calificó como una canallada que un fiscal notificara a Élita del Valle Zacarías Díaz y a su hija María Eugenia Baptista Díaz para que comparezcan el próximo jueves 27 de julio a las 9 de la mañana en compañía de sus abogados defensores, a objeto de que les sean imputados los delitos sancionados en la ley contra la corrupción. Recordemos que la Fiscalía comenzó en enero de este año las investigaciones para determinar si la empresa brasileña realizó soborno para la ejecución de obras en Venezuela, como ha sido en otros países de América Latina. Una comisión de expresidentes de Latinoamérica participan como observadores en la actividad convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para este domingo 16 de julio. Así lo informó la organización Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. En respuesta a la invitación realizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, IDEA enviará una comisión integrada por Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, ambos de Costa Rica, Vicente Fox de México, Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. Los exmandatarios también tienen previsto encuentros con distintos actores políticos y de la Iglesia Católica, así como con los familiares de los 94 venezolanos que perdieron la vida durante las protestas. No descartan la posibilidad de tener un encuentro con el presidente de la República y otras autoridades, tal como lo hicieron durante sus visitas como observadores de los últimos comicios electorales. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó una medida cautelar de casa por cárcel al diputado Wilmer Azuaje, luego de que el Ministerio Público pidiese que se aclarara la situación del parlamentario del Estado Barinas. El ponente, Juan Luis Berenzuela, aclaró que Azuaje deberá permanecer en su residencia hasta que el Consejo Legislativo de Barinas tome la decisión de retirar su inmunidad parlamentaria. El TCJ también destacó que Azuaje fue detenido en flagrancia, por lo que no podía realizarse un antejuicio de mérito antes de su aprehensión, y que de ser juzgado como improcedente el allanamiento a su inmunidad parlamentaria, cesará su detención domiciliaria y se podrá reabrir su caso, haciendo posible que el proceso sea llevado a tribunales penales ordinarios si el Consejo Legislativo allana su protección legislativa. El presidente de Fedecámara, Francisco Martínez, aseguró que el Gobierno Nacional deberá escuchar la opinión de los ciudadanos este domingo en la jornada convocada por la oposición. Lirio Pérez tiene más información. Adelante, Lirio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. El presidente de Fedecámaras rechazó una posible Asamblea Nacional Constituyente que emita normas para regular el mercado. Para él, no hay gobierno ni persona capaz de hacerlo, pues se autorregula. Invitó al gobierno nacional a oír la voluntad que manifiesten quienes participen este domingo en el evento organizado por la Mesa de la Unidad Democrática. Lo único que nosotros esperamos es que el gobierno por lo menos abra sus oídos y que por favor escuche al pueblo venezolano, que realmente eso es lo que demandan todos los venezolanos en este momento. Requerimos de gobernantes que entiendan cuál es la visión de futuro de ese modelo, de ese país que quiere el pueblo venezolano, y lo único que necesitamos es que escuchen al pueblo venezolano, que actúen en consecuencia y que por sobre todo tengan la voluntad política de ir hacia adelante en la solución de los problemas de toda Venezuela. Próximo a entregar su cargo, Francisco Martínez dijo lamentar dejar a su sucesor en el gremio, un país con 90% de desabastecimiento y 27% de industrias operativas. Es nuestro informe desde Fedecámara. Sigan ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Lirio. El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por los empresarios, Miguel Silva Pérez, aseguró que en Venezuela se tiene la oportunidad de acabar con el sistema monoproductivo mediante la aprobación del mecanismo constitucional. Nosotros estamos esperanzados que nuestra Venezuela debe remontarse de manera irreversible a un cambio económico rotundo, drástico. Hay que romper el paradigma petrolero. Ese sistema monoexportador debemos arrancarlo de nuestros principios que están arraigados de mala manera. Entonces este es el momento de aprovechar la coyuntura pero de manera positiva.
¿Y cuál es el instrumento que tenemos? ¿Cuál es el instrumento que nos ponen en la mano en estos momentos? La Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos la oportunidad que a través de nuestra Constitución podamos establecer la manera de cómo crecemos. Silva aseveró que la Carta Magna debe contemplar garantías a los inversores internacionales y que éstas sean debatidas en mesas de trabajo nacionales e internacionales. Esas garantías deben ser establecidas dentro de la Carta Magna, porque no puede ser que sea nada más la Asamblea Nacional o sean algunos poderes fácticos que puedan dirimir esa controversia en cuanto a las garantías. Tiene que existir dentro de esos sistemas bien establecidos las garantías de manera plena para las inversiones internacionales, que se puedan dirimir esas controversias en unas mesas de trabajo nacionales e internacionales, pero que la contemple nuestra Carta Magna. Agregó que la Asamblea Nacional Constituyente es un espacio para debatir y la forma de alcanzar el éxito. Para este jueves, la Mesa de la Unidad Democrática convocó una movilización nocturna en honor a los caídos durante las protestas. La marcha partirá a las 5 de la tarde desde Altamira, en el punto donde murió Juan Pernalete. Seguirá hasta el distribuidor Altamira, donde cayó Fabián Urbina. Pasará por La Carlota, donde impactaron a David Vallenilla. Luego seguirá hasta Las Mercedes, lugar donde murieron Armando Cañizales y Miguel Castillo. Y el destino será el sitio donde murió Neomar Lander en Chacao. En Colombia, la Fiscalía confirmó que la constructora brasileña Odebrecht asumió los costos de las campañas electorales de 2014 del presidente Juan Manuel Santos y de su rival Óscar Iván Zuluaga. Así lo concluye un informe del Ministerio Público colombiano en el que se señala que los aportes se realizaron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas creado por la compañía brasileña. Según la Fiscalía, en la campaña de Santos se realizaron 2 transferencias de $500.000 cada uno para la elaboración de una encuesta de opinión, mientras que a la contienda de Zuluaga, Odebrecht habría destinado $1.6 millones. El Consejo Nacional Electoral de ese país será ahora el encargado de determinar si ambas campañas violaron la ley colombiana en 2014, debido a que esta prohíbe recibir donaciones de empresas extranjeras. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Esperan fallo judicial. Expareja presidencial peruana podría afrontar 18 meses de prisión preventiva. Los detalles se los comentamos en breve. Venezuela opina. Frente a la violencia debe imponerse a la paz. Frente al odio y la muerte y las balas debe imponerse el amor, la paz, el entendimiento entre los venezolanos y las venezolanas. No hay otra opción. Ya el presidente Maduro nos dio la posibilidad con la constituyente de convertirlo en una verdadera herramienta de diálogo mayor, de diálogo entre todos los venezolanos y todas las venezolanas. Con esta posibilidad para derrotar la violencia, para derrotar un proceso de intervención que, como ustedes bien lo vieron, ya la oposición se quitó las máscaras y abiertamente lo anunció. Es el plan del Pentágono para intervenir a Venezuela y el pueblo de Venezuela está plenamente convencido que a través de la constituyente eso no va a ocurrir, porque la solución para Venezuela de la actual crisis la daremos los venezolanos y las venezolanas. El proceso nacional constituyente básicamente significa una condena de muerte para Venezuela. El objetivo que persigue este proceso sencillamente es terminar de legalizar todas y cada una de las arbitrariedades, entes, instituciones que ha hecho la tiranía para acabar con Venezuela y con los venezolanos, y que tome rango constitucional, de manera que la ciudadanía no pueda protestar en contra de las arremetidas que tenga el gobierno. Entonces, por esta razón, los venezolanos no solo nos tenemos que oponer al proceso nacional constituyente, sino que nos tenemos que organizar en función de afrontar y rechazar totalmente la constituyente y acabar definitivamente con la tiranía marxista que ha asumido a Venezuela en el peor de los atrasos y el mayor de los fracasos. Venezuela opina. El niño Robert Redondo, de 6 años, necesita con urgencia asparaginasa en ampollas de 10.000 unidades y mercaptopurina en tabletas de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-027-0325 o al 0412-721-5148. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno.
un aporte más de Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró que el Ministerio Público ha encubierto el crimen y la conspiración. Un Ministerio Público cómplice del crimen, cómplice de la conspiración, que ponía una cara y una sonrisa, se lavaba la cara por un lado, pero por otro metía el puñal contra la democracia y la justicia, que ha permitido una impunidad criminal, cómplice de los delitos, cómplice totalmente de los delincuentes, de los criminales, de los asesinos. Es impresionante que apenas hayan llegado a actos conclusivos y hayan acusado al 10% de los delitos que se cometen en el país. Y en el caso de los delitos de la Guarimba 2013-2014, por cobardía no acusaron ni han hecho justicia. El primer mandatario también apoyó la decisión de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, para realizar un simulacro electoral de la constituyente este domingo, a su vez que rechazó cualquier sabotaje a centros electorales. Dijo que el próximo domingo, 16 de julio, convocó a un simulacro electoral. Eso sí va a ser un evento electoral, de verdad. Yo convoco como jefe de Estado a todo el país al simulacro electoral del próximo domingo 16 de julio. Y algunos sectores de la derecha han amenazado con sabotear los centros electorales. Ella dijo, centro electoral que sea saboteado, centro electoral que se va a eliminar para las próximas elecciones. Me parece muy justo. El presidente también acusó nuevamente a la oposición de los actos violentos recientes en el país. Por otra parte, firmó un decreto para establecer la Comisión de la Verdad como parte de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual comentó que espera sea instalada el 2 de agosto para comenzar su primera discusión. El vicefiscal general de la República, Rafael González Arias, recalcó que ningún poder público puede estar por encima de lo establecido en la Constitución venezolana. González Arias indicó que todas las decisiones de cualquier órgano público deben tomarse pensando siempre en la paz de la República, en la convivencia de los venezolanos, para ahorrarle dolor al pueblo de Venezuela. Acusó al TSJ de desviarse del orden constitucional y rechazó el antejuicio de mérito que se realiza a la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. En San Juan de los Morros, la capital del estado Guárico, este jueves el 80% de los comercios permanecen cerrados ante el incremento de los índices de inseguridad. Los comerciantes aseguran que han tomado esta medida ante los continuos robos que se han registrado en sus locales, principalmente en el centro de la capital guariqueña. Muchos de los comercios mostraron en su Santa María avisos donde se puede leer que han tomado la medida por la inseguridad. Representantes de la Cámara de Comercio hasta ahora no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, se pudo conocer que la medida será solo por este jueves. Además, se pudo observar a funcionarios del SUNDE realizando un recorrido por la zona para verificar el cierre de los comercios. Y la labor informativa de Noticiero Venevisión nuevamente fue galardonada. En esta oportunidad, la Alcaldía del Municipio de Latillo, Estado Miranda, reconoció el trabajo periodístico de nuestros compañeros Euclidio Sotillo, Manuel Covela y Rafael Aníbal Camacho. La entrega del reconocimiento se llevó a cabo en el anfiteatro de Latillo, donde el alcalde de este municipio, David Smolansky, resaltó la ardua labor y los retos que tienen que enfrentar diariamente los profesionales de la comunicación en Venezuela. Desde la alcaldía de Latillo, pues estamos reconociendo a Manuel, a Euclides y a Rafael por el trabajo que hacen a diario para informar a todos los venezolanos y además no solamente informan del acontecer político, sino también del acontecer local en el Latillo. Así que felicitaciones a ellos y espero que sigan ejerciendo el periodismo con vocación y convicción. Nuestros compañeros agradecieron la distinción de la autoridad municipal y reiteraron su compromiso por seguir llevando al pueblo venezolano información justa y balanceada. Agradecido con las autoridades del municipio de Latillo y su alcalde, por supuesto, David Smolansky, por otorgarnos este reconocimiento que recibimos con mucha humildad, pero a la vez con mucho compromiso y que por supuesto comparto con mi equipo de trabajo, el camarógrafo que me acompaña diariamente, José Araujo, por supuesto también mi asistente Angel Berchava y los demás compañeros que hacen vida en Noticiero Venevisión. Un reconocimiento al trabajo que hacemos todos los días en Noticiero Venevisión para llevarles a todos ustedes información justa y balanceada, y también un
reconocimiento a todo un equipo, no solamente a nosotros que somos reporteros, sino todo el equipo que trabaja en Noticiero Venevisión, redactores, productores, camarógrafos, asistentes. Por supuesto, agradecer a la alcaldía del municipio de Latillo, al alcalde David Smolansky por este reconocimiento para todos los equipos de noticias que salen día a día para llevar la información a todos los venezolanos. Bueno, enhorabuena. Felicidades a todos. En breve, nuevos proyectos. Así es, Alejandro Sanz presentará marca de carteras y accesorios. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Ya veremos. ¿Dónde te lo encontraste a él? No me compares, más que a la tierra en un pincel por ti. La paciente Mercedes Zárraga necesita con carácter de urgencia los medicamentos amoxicilina de 500 miligramos, acitromicina de 300 miligramos y otro medicamento que aparece en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0426-406-0534. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. En Brasil, una comisión de la Cámara de Diputados retomó este jueves los debates para analizar la denuncia de corrupción contra el presidente Michel Temer. La sesión abierta en la víspera había terminado en la madrugada de este mismo jueves tras más de 14 horas de alegatos. La discusión puede extenderse hasta el viernes y es un paso previo a la votación que realizará la Cámara Baja para determinar si procede o no la denuncia. También en Brasil, a propósito de la condena de 9 años de prisión para el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el analista internacional y director de Center Group, Gustavo Segre, calificó de muy sólida la independencia de la justicia en ese país. Destacó dentro de la sentencia la inhabilitación para cargos electorales y funciones del poder público. En Perú, un fiscal reveló que el expresidente Ollanta y su esposa Nadine Heredia abrieron cuentas bancarias a nombre de sus hijas con presunto dinero ilícito y que manipularon testigos sobre los aportes a su campaña. Este jueves, un juez dictará su resolución sobre el pedido de prisión preventiva para la pareja presidencial. En Estados Unidos, decenas de estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles debieron evacuar en la noche el lugar debido a una falsa amenaza de bomba. La situación se produjo tras la presencia de un paquete sospechoso en uno de los centros recreativos. Tras las evacuaciones, varios estudiantes pudieron regresar a sus residencias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en París, Francia, con motivo de la celebración por el Día de la Bastilla. El mandatario fue recibido por su homólogo francés Emmanuel Macron ante la tumba de Napoleón y con honores militares. Los líderes tendrán una reunión privada y participarán en el desfile de la fiesta nacional. Corea del Sur recibió este jueves una notificación oficial de Estados Unidos para revisar el Tratado de Libre Comercio bilateral. Ante esto, Seúl aceptó convocar en Washington al Comité de Revisión del Acuerdo. Según la Casa Blanca, el déficit comercial estadounidense se ha duplicado respecto a Sur Corea. En China, el intelectual y Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió este jueves a la edad de 61 años a causa de un cáncer de hígado terminal. El disidente, quien fue recientemente excarcelado, había permanecido casi 9 años en prisión por su activismo a favor de la democratización de su país. Fiscales generales de 17 países de Iberoamérica negaron la entrada a Catherine Harrington a una asamblea extraordinaria que se realiza en Argentina. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos celebró este jueves una asamblea extraordinaria en Argentina para analizar la situación de la Fiscalía venezolana. En el encuentro, Harrington intentó participar y los procuradores generales de los demás países se lo impidieron y solo inhabilitaron la entrada a Patricia Parra, representante de Luis Ortega Díaz. El director general de la Fiscalía, Zair Mundaray, no pudo viajar este miércoles a este evento en Argentina porque le fue anulado el pasaporte. Hacemos una nueva pausa. A regreso, más información para ustedes. Quédense allí. Ya regresamos.
Amigas y amigos, comenzamos los deportes con tenis porque ya se conocen las finalistas de la rama femenina del tercer Grand Slam de la temporada. Wimbledon, una española y una estadounidense se medirán en la instancia decisiva. A primera hora, la española Garbiñe Muguruza inscribió su nombre en la final tras derrotar en sets corridos a la rusa Magdalena Rybarikova por doble 6-1 en 1 hora y 5 minutos. La nacida en Caracas, ganadora de un Roland Garros en 2016, jugará su segunda final en el All England Lawn Tennis Club. Su rival será una pentacampeona del torneo, la estadounidense Venus Williams, quien derrotó a la local Johanna Konta también en sets corridos por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 13 minutos. La mayor de las Williams buscará su sexto título en Wimbledon, primero desde 2008 y su octava corona de Grand Slam. Pasamos a notas del ciclismo porque bastó con que comenzara la travesía por los Pirineos en el Tour de Francia para que ya se dieran cambios en la clasificación. El francés Romain Bardet del AG2R La Mundial ganó la etapa 12 entre Pau y Peyreguts de 214,5 kilómetros de recorrido y el nuevo portador del maillot jaune es el italiano Fabio Aru del equipo Astana con 6 segundos de ventaja sobre Chris Froome y 25 sobre Bardet. La de este viernes será una etapa corta, pero de fuertes ascensos. La etapa 12 tendrá un recorrido de 101 kilómetros entre Saint-Geron y Foix, con 3 puertos de montaña de primera categoría. Pasamos a notas del fútbol porque el nuevo equipo de Fernando Amorebieta, Independiente de Avellaneda, picó adelante en los 16avos de final de la Conmebol Sudamericana tras derrotar en la ida a Deportes Iquique de Chile 4-2. Alan Franco, Ezequiel Barco, Leandro Fernández y Neri Domínguez convirtieron por el Rey de Copas, mientras que Diego Vilkewicz y Leandro Espinosa lo hicieron por Iquique. Los principales equipos europeos comienzan sus pretemporadas. Es el caso del Arsenal, que derrotó en Australia al Sydney 2-0. Per Mertesacker adelantó a los cañoneros al minuto 4 y Alexander Lacazette se estrenó con los londinenses con un tanto al 83. En los Alpes suizos, en el cantón de Valais, el Athletic Club de Bilbao cayó ante el Basilea 3-2. Matías Delgado, Ricky van Volkswinkel y Afimico Pululu convirtieron por el cuadro suizo, mientras que Sabín Merino y Quique Solá anotaron por los Leones Vizcaínos. En Verviers, el PSV Eindhoven derrotó por la mínima diferencia al Sion. El uruguayo Gastón Pereiro anotó el único tanto al minuto 28. Así ponemos punto final a la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Maluma, quien vuelve a hacer tendencia en las redes sociales. El reggaetonero nuevamente fue viral. El motivo es una foto en la que el colombiano posa sentado en una silla y en la mano tiene un libro abierto de Albert Camus, Nobel de Literatura de 1957. La publicación de la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes de México despertó los comentarios de sus seguidores. Para muchos, Maluma no representa al ícono francés ni a la academia. Él no ha emitido ningún comentario al respecto y se supo que la imagen fue un montaje. Seguimos con los nominados a los premios Emmy 2017. Este jueves se anunciaron los nominados a los premios de la Academia de la Televisión de Estados Unidos. Para la nueva edición, como se esperaba, entraron en la pelea The Crown, Fargo, VIP, Big Little Lies, Jimmy Kimmel Live, Modern Family, entre otras. La ceremonia será este próximo 17 de septiembre y estará presentada por Stephen Colbert. Michelle Obama lució increíble en su primera aparición pública como ex primera dama. La esposa de Barack Obama estuvo en la gala homenaje a los atletas del año de Estados Unidos para entregar el premio honorífico. Michelle eligió un look vanguardista, osado pero acertado. Ella lució un diseño de una firma americana que ha vestido a estrellas como Beyoncé y Charlize Theron. Su cabello liso y los accesorios discretos de Jennifer Fisher para dejar toda la atención en el escote. Cerramos con Alejandro Sanz, quien se animó a entrar en la industria de la moda.
corren los lentos derramando troncos. El cantante se encuentra inmerso de cabeza en el proceso creativo y de producción de su marca. Dance quiere seguir sorprendiendo a sus fanáticos y esta nueva faceta supone un gran reto para él. Dijo que está absolutamente involucrado en el diseño y espera que cada pieza sea un reflejo de sí mismo. Su primera colección presenta bolsos de viaje, mochilas, carteras y una línea de bisutería. Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Al regreso, Endrina estará conversando con Ramón Lobo, ministro de Economía y Finanzas y vicepresidente del área económica. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Envíen sus preguntas desde ya. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación, tal como lo anunciamos con el invitado del día de hoy. Él es Ramón Lobo, ministro para la Economía y Finanzas y vicepresidente para el área económica. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Por supuesto, darte las gracias por esta oportunidad y posibilidad que nos brinda. Es muy importante su presencia en el estudio, sobre todo partiendo de la premisa de que el tema económico ha sido centro de discusión y punto de partida de muchos debates acerca de la crisis política y social que se vive hoy en nuestro país. Muchos analistas colocan como centro el tema económico y desde la caída abrupta de los precios de petróleo ha venido muchísimos planteamientos a Venezuela acerca de cómo reformular la economía, cómo crear nuevas bases para la construcción de modelos económicos que no sean monorrentistas como hasta ahora está funcionando en nuestro país y produce este gran déficit que hoy viven los venezolanos, traducido en falta de alimentos, falta de medicinas y muchas otras complicaciones sociales que están a la luz de todos los venezolanos. Para partir, quisiera que nos hablara acerca de este evento que se llevó a cabo el día de hoy, este foro constituyente y el escenario económico, qué es lo que se debate y sobre todo quiero asociar este tema con uno de los pilares fundamentales de la economía, que es la confianza. ¿Cómo hacer que los inversionistas tengan confianza en un escenario que luce lleno de incertidumbre y sobre todo incertidumbre en materia jurídica? ¿Cómo hacer para que este escenario, esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente se traduzca en confianza para los inversionistas y confianza para los venezolanos? Yo creo que todo momento difícil nos pone a prueba y todo momento difícil también nos permite la posibilidad de generar nuevas posiciones, nuevas acciones que permita superar el escenario que se pudiese evaluar. Para nadie es un secreto y nosotros lo hemos venido señalando y denunciando cómo la oposición venezolana, apoyada de factores hegemónicos externos, ha atacado el desenvolvimiento de la economía nacional con la intención de someter a la familia venezolana y de esa manera obtener algún tipo de resultado electoral o posición favorable hacia ello. Lo he señalado en distintos espacios y también he tenido la posibilidad acá. Cabalgaron sobre la guerra económica para ser mayoría a nivel de la Asamblea Nacional. Ahora, nosotros en estos momentos estamos enfocados a través del proceso constituyente en la posibilidad de fortalecer las distintas acciones o medidas en función de nosotros poder trascender y realmente lograr construir un modelo productivo que supere el escenario rentista. Y superar el escenario rentista significa construir una economía productiva, diversificada, que le agregue un mayor valor a las acciones que se desarrollan con la intención de nosotros poder generar los bienes, los productos y los servicios que requiere la sociedad venezolana. Hay actores como Conindustria y Fedecámaras que rechazan la iniciativa de la Asamblea Constituyente y también han ofrecido pronunciamientos acerca de declaraciones recientes que diera el gobernador Bielma Mora a propósito de la asignación de DICON. Quiero que hablemos de DICON y acerca de esta premisa, si lo que funciona para la asignación de estas divisas es un criterio político y cómo de alguna forma desmantelar esta estructura de control de cambio que muchos de los analistas económicos y representantes de la industria apuntan es el principal problema de la economía venezolana. Mira, permítame muy rápidamente terminar de consolidar el tema del proceso constituyente, donde un elemento fundamental tiene que ver con el hecho económico. Y dentro de las consideraciones que hizo el presidente Nicolás Maduro, un elemento central tiene que ver con
la constituyente como la posibilidad real de garantizar la paz y tranquilidad para el pueblo venezolano. Y en segundo término, la posibilidad real de nosotros avanzar en un modelo productivo que lo venimos planteando a través del Plan de la Patria y que ha generado las bases a través de la Constitución que actualmente tenemos, que se aprobó en el año 99. Ministro, quiero que me responda muy breve. ¿El criterio para la asignación de DICON es político o es un criterio económico? Permítame que también que haga las consideraciones y pueda contextualizar, porque eso refleja lo que ha venido sucediendo y cómo nosotros venimos trabajando de manera importante para superar el escenario económico. Y hemos venido tomando algunas acciones partiendo de la agenda económica bolivariana, partiendo del Consejo Nacional de Economía Productiva, y uno de los elementos que se venía planteando en todo ese escenario tiene que ver con el sistema cambiario que entró en funcionamiento en la tercera semana del mes de mayo, el DICON, las divisas complementarias bajo un mecanismo transparente, informatizado, de la adjudicación a través de un método de subasta. Ahí no se involucra ningún otro elemento distinto al que está planteado. Inclusive, permítame para que tú veas la transparencia, cómo para efectos de tú realizar alguna postura, sencillamente tienes que ir a la plataforma tecnológica. No tienes que llevar ningún tipo de papel ni carpeta a ningún lado. Parte de esas consideraciones que nosotros podemos apreciar y de los actores que siempre han mantenido una posición en contra de la revolución bolivariana. No has escuchado ninguna propuesta por parte de ellos para superar el actual escenario en la cual ellos de una u otra forma han sido también cómplices del mismo. Últimos estudios de Conindustria, y voy a citar, revelan que el 44% de las industrias no pueden subsistir en el entorno actual y en un máximo de 2 años deben cerrar. ¿Qué respuesta hay para los industriales, para Fedecámaras, para los distintos comercios y sistemas que, estando o no agremiados, sienten esta situación económica como un modelo insostenible para el desarrollo de sus negocios? Mira, yo te dije anteriormente, te mencioné el Consejo Nacional de Economía Productiva. Ha sido el punto de encuentro donde el gobierno ha estado interactuando con los distintos agentes económicos, donde hemos convocado, incluyendo personas, empresas que no comulgan con nuestra posición ideológica, pero ahí hemos venido discutiendo y partiendo de esas discusiones es que hemos venido tomando algunas acciones y medidas que, por supuesto, tenemos que contextualizar en un escenario internacional con un descenso importante en los precios del petróleo y donde necesariamente nosotros tenemos que generar fuentes alternas. Y precisamente la constituyente nos va a permitir fortalecer ese rumbo desde la Asamblea Nacional que se pueda instalar bajo el proceso que se tiene establecido. El desabastecimiento y la inflación siguen siendo los pilares fundamentales para muchas explicaciones de la crisis económica actual. Y el tema de la transparencia tiene que ver mucho con el planteamiento que le hacía en la primera parte acerca de la confianza. ¿Cómo garantizar que existan documentos oficiales del Banco Central de Venezuela y no sea a través de fuentes extraoficiales o diputados como el diputado José Guerra, quienes ofrecen un balance acerca de cómo va la inflación acumulada e indicadores de desabastecimiento? ¿Cómo garantizar que exista transparencia y no exista opacidad en las cifras oficiales que dan indicadores a todos los inversionistas para hacer de Venezuela un escenario confiable? Mira, nosotros no solamente el Banco Central de Venezuela, nosotros también tenemos el Instituto Nacional de Estadística que de manera continua va generando información en torno a métodos que tiene establecidos desde hace años atrás y que nos permite no solamente orientar la toma de decisiones, sino también dar las señales al resto de personas, empresas, unidades de producción que quieran invertir. Y la confianza es un elemento muy fundamental. Y nosotros tenemos que aprovechar también el espacio que, a pesar de todo este ataque sistemático a la familia venezolana, a la tranquilidad del pueblo, ¿qué es lo que busca? Adicionalmente, sembrar el terror, de sembrar la zozobra, ahuyentar inversiones. Usted ve y puede apreciar cómo todos estos voceros de la derecha, y tú has mencionado algunos de ellos, recorren el mundo entero manifestando que no pueden prestarle dinero a Venezuela, manifestando que tienen que bloquear de algún mecanismo el acceso de alimentos, el acceso a medicamentos que viene desarrollando el gobierno nacional para cubrir la demanda nacional. Y ese ambiente de confianza, evidentemente ellos buscan la manera de distorsionarlo, no solamente ahuyentando inversiones, distorsionando los canales de comercialización,
evitando elevar los niveles de producción, que por consiguiente esos elementos pues va a generar una mayor oferta que va a atender la demanda de los usuarios y de los consumidores. Quisiera conocer su apreciación acerca de una cifra que presenta el Fondo Monetario Internacional que da un pronóstico de inflación que seguirá desembocada y que se prevé se ubique en 720% para este año y hasta en un 2000% en 2018. ¿Qué opina acerca de esta proyección? Mira, es un problema que tenemos y lo estamos atacando. Y precisamente yo hablé del sistema cambiario. Ahora estamos enfocando hacia el sistema de precios y precisamente el elemento especulativo juega un papel importante dentro de los niveles inflacionarios y hemos planteado desde la Asamblea Nacional Constituyente fortalecer, profundizar todas las penas que tienen que ver con los delitos económicos que están establecidos en el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como la especulación, el contrabando, el boicot, que vuelvo a repetir, genera distorsión sobre el aparato productivo y eso por consiguiente afecta el acceso a los bienes, a los productos a un precio justo y allí juega un papel importante no solamente el sistema cambiario que estamos implementando, sino también los mecanismos de distribución de logística que entre todos tenemos que fortalecer. No es una acción solamente del gobierno nacional, nos corresponde generar las políticas, en determinado momento también nos corresponde nosotros actuar como agente económico, pero también el sector privado juega un papel y precisamente nosotros hemos invitado y viene participando ese sector nacional con un criterio nacionalista, que puede diferir de nosotros, pero que entiende el papel que le corresponde jugar. ¿El dinero que se ha inyectado a través de subastas DICON ha sido suficiente para alimentar el mercado nacional? Mira, tenemos una constancia en promedio de más de 25 millones semanales, asignados tanto a personas naturales como a personas jurídicas, y eso evidentemente nos permite dinamizar parte de los 15 motores que están establecidos dentro de la agenda económica bolivariana y hemos enfocado y priorizado hacia el motor agroalimentario, hacia el motor farmacéutico y por supuesto hacia el motor industrial. Cuando se hace el análisis desde el arranque de DICON hasta la fecha, se habla de un promedio de devaluación de 60%. ¿Piensa usted que la brecha que existe entre el dólar paralelo y el DICON actual de alguna manera se pudiera aplanar, pudiera estar de alguna manera este DICON casado con la tasa especulativa? Mira, recuerda que este dólar paralelo o el dólar guarimbero es un instrumento de guerra que ha utilizado tanto la derecha nacional como internacional para buscar la manera de salir de la revolución bolivariana a través de la afectación del sistema económico. Y es a veces que tú no logras comprender cómo después de tener una colocación constante de determinada cantidad de dólares de manera semanal, que estamos hablando más de 25, entonces lejos de descender el nivel de crecimiento, por decir algo, desacelerarse, lo que hace es aumentar. Entonces ahí es donde tú ves lo que nosotros hemos venido señalando, que es parte de ese instrumento que ha utilizado la derecha para efecto de mantener todo este ataque al aparato productivo nacional. El presidente de Fedecámaras hacía un exhorto para que el gobierno nacional escuchara el resultado de esta actividad que la oposición va a llevar a cabo el día domingo. De alguna manera, el Ejecutivo Nacional está escuchando las demandas de la población venezolana en cuanto a las necesidades de hambre, desabastecimiento y las distintas demandas que tienen los venezolanos. No vamos a calificarlo como oposición o gobierno, sino vamos a hablar de la realidad económica que viven los venezolanos. No, por supuesto, es que no es que estamos escuchando, estamos ocupados en solucionar un problema generado, inducido precisamente por estos sectores que niegan la posibilidad de participar de manera conjunta con el gobierno nacional. Se negaron al diálogo. El gobierno y el presidente Nicolás Maduro, una vez que establece la comisión presidencial, invitó a conversar a Fedecámara. ¿Cuál fue la respuesta? Que no tenían tiempo en la agenda para conversar. Y lo real, lo que nos puede demostrar y ratificar es lo que ellos han venido, como han venido actuando en estos últimos años de la Revolución Bolivariana, que es precisamente una posición partidista que dista del papel que les corresponde jugar como actores económicos, pero como contrapartida tenemos sectores, como lo dije anteriormente, que mantienen una posición de buscar la manera de aumentar la producción, garantizar sus procesos productivos. Y todo este ataque que hemos venido, y tengo que ratificarlo, lo que busca precisamente es generar una incertidumbre en los actores económicos. Nosotros hemos podido apreciar, y lo vuelvo a señalar, que a partir de enero, febrero, marzo, que veníamos con una serie de acciones y generábamos un ambiente bien propicio, fue cuando vino entonces todo este ataque guarimbero sistemático que tiene más de 100 días, que nos ha dejado más de 100 muertos,
que nos ha afectado una cantidad importante de comerciantes. Vean la actitud. Se dice que nosotros atacamos a la empresa privada, pero por el contrario somos nosotros, el gobierno nacional, a través de la instrucción del presidente Nicolás Maduro, que hemos venido con créditos, con facilidades para poder atender todo este comercio y unidades de producción afectadas. Se nos está agotando el tiempo, tenemos muchas preguntas de la audiencia. Carmen Pérez pregunta, ¿qué son los viernes productivos? Los viernes productivos es un espacio que nosotros hemos ubicado para efecto de mostrarle al pueblo venezolano las distintas actividades que se vienen desarrollando. Por cierto, mañana estaremos en Nueva Esparta con el motor industrial, estaremos en Portuguesa con el motor agroalimentario, también vamos a desarrollar actividades en el estado Cojedo con el motor minero. Es mostrarle toda la actividad que se viene desarrollando de manera articulada con un sector privado nacionalista con la intención de superar las adversidades. Enrique Orduz plantea por qué el DICON ofrece 2 bandas, 2.300 y 2.970, y otorgan a los que subasta por un monto mucho mayor. Mira, se establece un sistema de banda que nos indica que la tasa de cambio resultante tiene que ubicarse dentro de la misma, pero estamos hablando de un proceso de subasta, y en una subasta la gente hace distintas posturas. Lo que queremos es causar de que el tipo de cambio se dé sobre esa tasa de cambio. Cuando se da sobre esas bandas, nosotros resolvemos bajo una subasta ordinaria. Si no se da sobre esa banda, entonces vamos a la subasta contingente. Sergio Padrón pregunta, ¿qué pasó con la promesa de pulverizar el dólar paralelo? ¿Será que ustedes no tienen ninguna política económica para eso? Y yo le pregunto, ¿cómo le explica uno al mundo que una página web controle los indicadores de una moneda? No, mira, yo lo vuelvo a destacar, es un instrumento de guerra que lamentablemente se ha internalizado en la población venezolana, que no es ningún referente a efecto de que sea resultado de algún método estadístico, de algún método econométrico. Tú no puedes establecer cuánta cantidad de dólares se transan, porque sencillamente es eso, es una página virtual que efectivamente no afecta solamente al gobierno nacional, afecta es a la familia, ese hombre, esa mujer que me puede estar observando, donde lamentablemente se utiliza a veces para la fijación de precios. Por eso es que la Asamblea Nacional Constituyente nos va a permitir profundizar las penas para los delitos económicos, donde evidentemente el hecho especulativo está jugando un papel importante. Se nos agotó completamente el tiempo, pero no quisiera finalizar sin que antes usted me ofreciera un balance del último viaje que realizó a Rusia y preguntarle si Rusia hoy es un aliado solamente político o un aliado político y económico de Venezuela. Es un aliado político, económico, social. Tuvimos la posibilidad de conversar con el ministro de Finanzas, revisar los distintos propuestas, proyectos que están actualmente en desarrollo y el compromiso por parte de ellos de acompañar al pueblo venezolano en este actual momento y seguir apuntalando y uniendo aún más esos lazos que nos permitan. También permítame invitar al pueblo venezolano a participar en la jornada del próximo 30 de julio de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Previo a eso, también este domingo tenemos un simulacro electoral donde vamos a mostrar desde ya la fuerza de un pueblo que quiere paz, que quiere tranquilidad y que precisamente a través de los métodos establecidos en la Constitución podemos nosotros rechazar todo el terrorismo y las acciones vandálicas que impulsa la derecha venezolana. Muchísimas gracias, Ramón Lobo, ministro para la Economía y Finanzas, vicepresidente para el área económica. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes, Milagros. Así es, amigos, así concluimos la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden.